Vamos a dar lectura un poquito ahí al libro de los Efesios y vamos a ver el capítulo 4 de Efesios, ahí vamos a iniciar. Efesios capítulo 4, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y vamos a dar inicio al versículo 17, Efesios 4, 17. Gloria a Dios. ¿Ya estamos ahí todos? Ok, dice así la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hasta ahí. Padre amado, muchísimas gracias por la palabra que usted nos da, Señor, por su fidelidad, porque usted, mi Dios, nos instruye, nos guía, nos dirige. Conforme a su bendita palabra, hace los cambios que son necesarios en nuestra vida, Señor. Y hoy damos gracias por esta palabra e instrucción que recibiremos. Y le pido, mi Dios, que sea usted con su Espíritu Santo haciendo, dirigiendo, cambiando y transformando nuestra mente y nuestro corazón conforme a su palabra y a su deseo para cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén. Tome su lugar, por favor. Gloria a Dios. Dice así: Pablo, motivando por el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, diciendo: ya no quiero, o es más, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? En la vanidad de su mente. Y dice la palabra vanidad, es un nombre femenino, lo estoy leyendo de la traducción del diccionario. Es orgullo de una persona que tiene un alto concepto de sus propios méritos. Alguien que dice: yo soy superior a todos los demás por mis acciones, por mis habilidades, por mi conocimiento, por mi entendimiento. Es un afán excesivo de ser admirado y considerado, una persona que a toda costa quiere ser admirada y que todo mundo le considere. Pero Pablo dice: yo no quiero que ustedes anden así como los otros gentiles, ¿verdad? Como las otras personas que no tienen a Cristo, porque de acuerdo a la Escritura nosotros sabemos que Jesús, el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo, se humilló a lo máximo, a lo más bajo, vino a nacer en un pesebre entre animalitos, se humilló, dejó todo, no se aferró a ello. Y Pablo dice: yo no quiero que ustedes anden como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente, que ustedes digan, o que nosotros digamos, ¿verdad? Por lo que yo soy, por lo que yo sé, por lo que yo tengo, por lo que yo entiendo, por lo que yo hago, por eso es que estoy en tal o cual lugar o en cual posición. Sino más bien Pablo dice: ya no quiero que tengan el entendimiento entenebrecido. ¿Qué persona tiene el entendimiento entenebrecido, en tinieblas? Aquella persona, dice Pablo, que está ajena a la vida de Dios. Hoy en día hay una multitud de personas alrededor de ustedes, alrededor de nosotros, que tienen el entendimiento entenebrecido, que sus pensamientos no son pensamientos conforme a los pensamientos de Dios, que sus sentimientos no son sentimientos agradables a Dios, porque están ajenos, no saben que hay una vida diferente. ¿Y cuántos de nosotros vivimos así? Y me atrevo a decir, como decía
dice Pablo a través de la escritura, dice, y esto eras algunos de ustedes. ¿Cuántos de nosotros no vivíamos en esta manera, entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios y siquiera pensar que existía la verdadera felicidad? Algunos vivíamos así y tal vez pensábamos, la felicidad no existe, el amor verdadero no existe, son palabras. Pero ¿qué pasó cuando vinimos a Dios? Cuando vinimos a Jesucristo. Pero le estoy hablando cuando nos entregamos a Cristo, cuando tuvimos una comunión de oración con Él, de lectura, nos dimos cuenta que realmente existe la paz, que realmente existe el amor de Dios, que realmente en el matrimonio, en la pareja, en la familia, podemos disfrutar de la felicidad de Dios. Podemos disfrutar de la paz verdadera de Dios. ¿Quiero decir que no va a haber ningún problema en su vida o en su matrimonio? No, claro que no. Todos vamos a pasar y pasamos. ¿Qué problemas, qué situaciones, qué escaseces, qué altas, qué bajas? Pero como Cristo está conmigo, puedo vivir en la paz de mi Señor. Hay una vida diferente en Dios, en Jesús, siguiendo su palabra, obedeciendo su palabra. Una vida completamente diferente a la vida sin Dios. Y Pablo nos motiva y nos dice, hey, ustedes ya no anden con el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Porque por ignorancia, por ejemplo, me pongo yo como ejemplo, por ignorancia yo adoraba ídolos. Por ignorancia, porque así me educaron. Y yo no sabía la palabra de Dios. ¿Y por qué no la sabía? Porque no la leía. Yo no la leía. No me gustaba leer la Biblia. Nunca la tocaba la Biblia. Aunque tuviéramos Biblia, yo no la tocaba. Pero cuando conocí a Cristo, me di cuenta que mi ignorancia era por falta de lectura. Empecé a leer la palabra de Dios y me empecé a dar cuenta, la idolatría no le agrada a Dios. Mi mente estaba entenebrecida. Ahora bien, me di cuenta también acerca del pecado, de malos hábitos que a Dios no le agradan. ¿Y por qué estaba endurecido? ¿Por qué estaba esta ignorancia? Porque había dureza en mi corazón. Alguien me invitaba a la iglesia y yo decía, no, yo no voy a ir. Es que ustedes no saben lo que a mí me hicieron. Ustedes no saben lo que a mí me pasó en la vida, cómo yo fui tratado o maltratado, de qué manera fue mi niñez, de qué manera fue mi infancia, mi adolescencia, de qué manera fue. Ahora yo le digo, yo desde la infancia, adolescencia, yo no recuerdo que un día mis padres me abrazaran y me dijeran, te amo, hijo. Esa es mi experiencia, en mi experiencia personal. Y uno va creciendo de esa manera y el corazón se va endureciendo. Y dices, nadie me quiere. Pero estamos en ignorancia, y yo estaba en ignorancia, porque Dios me ama. Aunque nadie en la tierra te diga que te ama, que eres importante, Dios te ama. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Por eso dice la Escritura en el libro de San Juan 1:12, San Juan 3:16, cada una de estas escrituras. ¿De qué manera Dios nos amó? ¿Qué tan grande fue el amor de Dios? Que envió a su Hijo unigénito. Lo envió por amor a ustedes. Ahora diga, lo envió por amor a mí. Dios envió a su Hijo por amor a mí, para perdonar mis pecados. Ahora, ¿mi vida fue difícil? Sí. Y la vida de ustedes, no dudo que la vida de ustedes haya sido o esté siendo difícil todavía. No lo dudo. Pero aún así, el amor de Dios es tan grande para ustedes que Dios se desprendió de su Hijo hace 2000 años para que pagara por nuestros pecados.
Y muchas veces nosotros somos entenebrecidos antes de Cristo, claro, porque nuestro corazón se endurece y no quiere conocer que hay una vida diferente, que es la vida de Dios. Ahora, cuando ustedes vinieron a Cristo, digo ustedes, la congregación que está aquí presente, cuando ustedes conocieron acerca de la salvación de Dios, acerca del Hijo de Dios, entregaron su vida a Cristo, hubo un cambio. Y ahorita les aseguro que ninguno de ustedes es igual que hace un año atrás. ¿Qué les digo? Ninguno de ustedes es igual que el mes pasado, porque sus vidas cambiaron al ir escuchando la palabra de Dios a través de cada servicio. Lo que había de tinieblas, lo que había tal vez algún enojo, tal vez alguna imperdonabilidad, tal vez algo ¿cómo le llamamos? De resentimiento en su corazón, a través de la palabra de Dios, al ser predicada, al ser leída, se va yendo, se va quitando, y ustedes hoy son diferentes. Tal vez el año pasado ustedes no perdonaban, o si alguien les hacía algo, ustedes también respondían igual. Pero ya este año ya cambiaron porque escucharon la palabra de Dios, la vida de Dios la conocieron, y ahora ya no actúan como a ustedes se les da su regalada gana. Vamos a usar esa palabra, que así vivíamos sin Cristo. Ahora actuamos conforme a la palabra de Dios, conforme al Espíritu Santo. También impresiona nuestro corazón cuando queremos hacer algo malo. Viene el poder del Espíritu Santo y le hace sentir a ustedes, hey, eso está mal. Y Pablo dice, hey, ustedes ya no anden como los otros gentiles, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Despojaos del viejo hombre. ¿Qué quiere decir Pablo o el Espíritu Santo a través de Pablo en esta escritura inspirada? Está diciendo, señores, hermanos, amigos, hombres y mujeres, sí es posible cambiar. Hoy en día tenemos personas que no vienen a la iglesia porque dicen, yo no cambio, yo sigo igual, no puedo cambiar. ¿A qué voy a la iglesia a ser hipócrita? Esa es una mentira. Es una mentira que el diablo trata de implantar en nuestra mente, que el diablo trata de poner en nuestro corazón, de decir que somos iguales y que así nos vamos a morir, y eso es mentira. ¿Y sabe quién ayuda mucho? Que un familiar, que un amigo, que el esposo, que la esposa, que los primos, que los vecinos. Oye, ¿a qué vas a la iglesia si yo te veo igual y creo que ahora estás peor? Nos ayudan. Y eso es incorrecto, pero usted y yo no vamos a escuchar. Por eso esposo y esposa se deben motivar el uno al otro. Mi esposa y yo nos motivamos, siempre nos echamos porras el uno al otro. Porque no crea que somos perfectos, estamos en el cambio, estamos en la lucha diaria, pero nos echamos porras, no nos echamos tierra el uno al otro. No, al contrario, nos ayudamos el uno al otro, nos motivamos el uno al otro para seguir adelante. ¿Qué quiere decir Pablo? Hey, sí se puede cambiar. Aunque todo el mundo te diga, tú no vas a cambiar, tú naciste pecador y así te vas a morir. Pero Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo dice, yo he venido para cambiarles la vida a ustedes, para desbaratar las obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas sobre nuestra vida eran muerte, destrucción, eran infierno. Pero Cristo vino a desbaratar eso para que ahora tengamos una morada en el cielo con Dios. Amén. Entonces Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne?
y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vístanse según Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y ya no andéis, dice Pablo, conforme a los deseos del viejo hombre, el hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el espíritu. Y dile que está a tu lado: anda en el espíritu. Anda en el espíritu, ya no seas corajudo o corajuda. De repente se nos suben los apellidos, dicen por ahí, ¿verdad? Ya andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Es el versículo 17. Y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Y antes de avanzar, Pablo dice en el libro de Romanos, dice Pablo: yo encuentro un problema en mí. En mí, dice, yo quiero hacer lo bueno. Dentro de mí quiero hacer lo bueno, lo que a Dios le agrada, pero encuentro otra cosa diferente, que mis miembros, que mi carne hace o quiere hacer lo que no le agrada a Dios. Por eso aquí nos dice que tanto el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Porque en la carne, ustedes no quieren venir a la iglesia. En la carne no queremos venir a la iglesia, porque tenemos sueño, porque tenemos trabajo que hacer. A lo mejor las hermanas tienen que lavar ahorita mucho, que preparar para ahora que van a entrar a la escuela, y comprar y hacer, y hay tantas cosas. Pero en el espíritu, en el deseo del espíritu, queremos estar en la casa de Dios, y le decimos a la carne: hey, tranquilízate, contrólate, ahorita que llegue Dios me va a dar fuerzas, tal vez para lavar, tal vez para no sé qué van a hacer, y me va a dar la habilidad para tener todo listo para la semana que entre, que van a entrar a la escuela, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Pero en la carne no queremos venir, y en el espíritu venimos alegres, contentos, gozosos, porque venimos a la casa de Dios. Versículo 18: pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Verso 21: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pleitos, enemistades, celos, iras, contiendas son deseos de la carne, pero Pablo dice: hey, despójense del viejo hombre. Sí se puede cambiar, sí se puede. Ahora diga: sí se puede. No, pero vamos más allá. Yo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque todos en alguna manera o en algún tiempo tal vez hemos enfrentado alguna situación en la que hemos dicho: esto no lo puedo cambiar. Y parece que nos atascamos ahí, parece que nos atoramos y que no podemos pasar esa línea o esa prueba. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me fortalezco con el Señor. Y me doy cuenta que a veces es una temporadita en lo que estoy batallando para cruzar tal vez ese mal hábito, tal vez esos malos sentimientos o malos pensamientos. Estoy ahí estancadito, pero luego brinco y digo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me doy cuenta que esa situación o esa barrera ya no me detiene.
Ahora sigo avanzando y tal vez me voy a topar con alguna otra situación o alguna otra manifestación de la carne que me va a tratar de detener, pero me doy cuenta que siendo persistente en el Señor y en la oración, lo voy a vencer. No importa cuán grande parezca el mal hábito, cuán fuerte parezca el deseo de la carne, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por muy grande que sea. Y dice que hay iras, contiendas, disensiones, herejías, enemistades, hechicerías, idolatrías. Oiga, porque todavía hay gente que viene a las iglesias cristianas evangélicas y conoce de la palabra de Dios y del celo de Dios, sobre todo eso, el celo de Dios, que Dios dice que Él es celoso. Y gente todavía tiene idolatría en sus casas, y espero que ninguno de ustedes tengan idolatría, no porque haya una molestia en el pastor, porque usted tiene idolatría en su casa, ese es su problema, sino porque Dios dice que Él es celoso. Y Él dice que hay una consecuencia cuando nosotros tenemos a otros falsos dioses en nuestro hogar. Llámese el Dios que sea, llámese una imagen traída del catolicismo, llámese la Santa Muerte, llámese cualquier cosa, sea el Buda, lo que usted quiera, algo que no sea de Dios. Dios dice que Él es celoso, celoso. Él dice: yo quiero que a mí me entreguen todo su corazón, toda su vida. Entonces hay gente que va a la iglesia o a las iglesias cristianas y todavía tiene una pizquita ahí de confianza en otros dioses que no son dioses, porque sabemos que para nosotros solamente hay un Dios y un Señor. Y esas son obras de la carne, son manifestaciones de la carne que hay que vencer. Hay que poner nuestra confianza completa en el Dios verdadero. Es posible vencerla. Me decía un vecino, me decía: yo tengo ahí la imagen de la Santa Muerte, pero hice un pacto, hice un compromiso y no la puedo tirar porque me va a pasar algo. Cuando tú confías en Dios, en Jesucristo su Hijo, y le entregas todo tu corazón, no hay imagen, no hay poder en este mundo que te pueda tocar, que te pueda hacer daño, porque tú le estás entregando toda tu confianza, como debe de ser, al Dios de los cielos. Sea la imagen de la muerte, como nos amenazaban los abuelitos tal vez en el pasado: si te deshaces de esta virgencita que yo te doy, te va a venir una desgracia a tu vida. Y por temor, tal vez antes de venir a Cristo, siempre teníamos ahí la idolatría que nos dieron guardada, porque era algo muy sagrado, y si la tirábamos nos iban a castigar del cielo. Es una mentira, porque el que castiga se llama Dios, Jehová de los ejércitos. Jesucristo de Nazaret es el que emite el juicio. Y si Dios es conmigo, ¿quién es contra mí? Entonces son obras de la carne, son manifestaciones de la carne. Y la idolatría, pues claro, ya no es una adoración que Dios no quiere que hagamos. Y la protección está con nosotros, la protección está con usted, amén. Así que a Dios no le agrada la idolatría. Si usted tiene idolatría, deshágase de ella, no la regale, destrúyala, deshágase de ella completamente. Y Dios va a honrar la fidelidad de usted, Dios va a honrar su confianza y va a bendecir primera, segunda, tercera y cuarta generación por nuestra obediencia. Ahora le digo como experiencia, nosotros ya experimentamos eso. No le digo algo que está solamente escrito y usted tiene que hacer. Personalmente, mi esposa y yo lo hicimos. Nos deshicimos de toda idolatría, la destruimos. Aun cuando nuestros familiares, seres queridos nos decían: a ustedes los va a castigar tal ídolo, porque lo están tirando, porque lo están destruyendo, los va a castigar, les va a pasar algo malo. Pero gracias a Dios y el poder del Altísimo, nada ocurrió, porque confiamos con todo nuestro corazón en el único Dios verdadero. Amén. Dice versículo 22:
Ahora dice, antes de cerrar el versículo 21, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando confiamos en el Señor, todo esto se hace real en nuestras vidas. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad viene a hacerse real en nuestras vidas, y dice la Escritura, contra tales cosas no hay ley. Verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que nosotros vivimos por el Espíritu. Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios 5, 1. Pablo nos motiva y nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Despojémonos del viejo hombre, dice primeramente. Se puede cambiar, sí, y seamos imitadores de Dios. Pero ¿cómo es Dios? Aquí en la palabra de Dios nos damos cuenta. Vea los 4 evangelios, léalos una vez, léalos otra vez, léalos otra vez, las veces que sea necesaria, y vea la vida de Jesús. ¿Cómo era Jesús? Era un hombre humilde, tranquilo, manso. Era un hombre enfocado en el Señor, en la obra que vino a hacer. Era un hombre lleno de paz, hacedor de milagros. Era un hombre Dios, Jesús es un hombre Dios que desbarató las obras de las tinieblas para que nosotros tuviéramos libertad. Y Pablo dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Yo quiero que sepa que usted es un hijo e hija amados de Dios. O sea, usted no es solamente una persona que vino a Cristo, son hijos e hijas amados de Dios, como un padre que le ama. Ustedes tienen un padre que les ama y les ama mucho. Versículo 2: anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cuánto fue el amor de Jesús por mí y por ustedes? Que se entregó a sí mismo. A Jesucristo no lo mataron. Jesucristo entregó su vida. Él dijo: yo doy mi vida por ustedes. Dile que está a tu lado: Jesús dio su vida por mí. Yo les digo a ustedes: Jesús dio su vida por mí, para salvarme de mis pecados, porque de otra manera yo fuera en el camino eterno de perdición, al infierno. Pero no, ni ustedes ni yo vamos para allá. Ustedes y yo vamos en el camino eterno de salvación, para estar siempre con Dios, en la fe que tenemos en Él. Amén. Ese es el regalo que Dios nos da. Claro, hay un precio que pagar. Claro, hay un precio que tenemos que pagar por ello, no para salvarnos. La salvación es gratis, ya el Señor la pagó. Es un esfuerzo diario que tenemos que vivir, venciendo esta carne que quiere hacer lo malo, para andar en el Espíritu y caminar conforme el Señor caminó. ¿Cómo caminó el Señor? En humildad, en amor para todos. Póngase de pie, por favor. Aún cuando Jesús estaba pendiente ahí en la cruz, colgado, clavado, latigado, torturado, deformado de su cuerpo, dice la Escritura que Él miró hacia aquellos
verdugos, aquellas personas que estaban ahí, que lo habían golpeado, y aún le dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún ahí en la cruz estaba perdonándonos a usted y a mí, perdonando a aquellas personas que lo habían maltratado mucho, pero aún ahí nos perdonó a nosotros nuestros pecados, para que hoy pudiéramos arrepentirnos de ellos, recibirle nuestro corazón al Señor y tener la vida eterna de Dios con nosotros, y vivir en esa vida de Dios, no vivir ajenos a la vida de Dios. Incline su rostro, por favor. Quiero invitarle, si alguien hasta este momento no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, este será el momento especial, el momento de la salvación. Este puede ser tu último momento, tu última oportunidad. Así que quiero invitarte: arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Jesús y recíbelo en tu corazón, para que tengas el regalo de vida eterna, para que tengas una morada separada en el cielo por nuestro Señor Jesucristo. Dile con estas palabras: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor. Sé que he hecho lo malo y me arrepiento de todo lo que he hecho, Señor, incorrecto. Ven a mi vida. Por favor, sálvame. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias por perdonarme, Jesús. Amén.